El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, estamos nuevamente con ustedes en este horario tan bello, por este canal, emitiendo el programa llamado El Evangelio Cambia. Esta vez el texto sagrado, el Espíritu Santo, que es nuestro invitado especial, nuestro oyente silencioso en este lugar. Esperamos que sea ya también el invitado especial en el lugar donde usted nos está viendo, querido televidente. Nos lleva al texto de Isaías capítulo 30. Isaías, la palabra Isaías quiere decir salvación de Jehová. Este libro precioso descolla la redención de Dios. El Espíritu Santo, a través del profeta Isaías, anuncia desde 800 años antes de Cristo la venida del gran Mesías, cumplido en el Señor Jesucristo. Predijo este libro precioso con claridad la venida de un Redentor al mundo. También es un libro de consolación, escrito obviamente por el Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 30, «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto es confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio». Hasta aquí la palabra del Señor. Que Él ayude a sembrar en cada corazón, que Él ayude a regar en aquel creyente que ya conoce a Cristo, que ha dejado sembrar esa semilla celestial en su corazón. Si yo tuviese que bautizar este mensaje, lo bautizaría diciendo: la poca importancia en las cosas de Dios. Cierto, la gente hoy día le muestra la mínima importancia a las leyes del Señor, le muestra la mínima importancia al mensaje sagrado. La gente hoy día les cae mal, les molesta las cosas de Dios, menosprecian las cosas de Dios, le muestran más importancia a las cosas vanas que a las palabras del Dios eterno. Le muestran más importancia a lo que digan los humanos que a lo que diga el Espíritu Santo a través de las profecías, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros le quitamos o le restamos esa importancia a las cosas de Dios, ¿cierto?, sucede que se nos olvida aún que hay un Dios eterno arriba, que gobierna todas las cosas que están aquí abajo en la tierra, que Él es el creador de todo, que Él creó la tierra con su poder, que Él reafirmó el mundo con su sabiduría, que Él desplegó los cielos con su inteligencia. Esta primera parte, ¿cierto?, está para llegar a esta reflexión. Cuando le mostramos poca importancia a las cosas de Dios, cambiamos los mandamientos de Dios, ¿cierto? Cambiamos los mandamientos de Dios por los mandamientos de los hombres. Vestimos las leyes de Dios como mandamientos humanos, como mandamientos religiosos, como mandamientos sectarios, como mandamientos apóstatas, como mandamientos de herejías, ¿cierto? Cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira, eso hacemos cuando le tenemos poca importancia a las cosas de Dios. ¿Sabe? Querida audiencia, querido televidente, he visto siempre, y lo he dicho aún en mis conferencias, que el mundo se mueve hoy día porque el mundo se mueve así porque tiene unos principios equivocados.
Tiene principios como la religión, ¿cierto? La vanidad, el dinero, el sexo. Son principios equivocados, dejando de lado los principios de Dios, que son el temor a Él, su palabra, ¿cierto? Su santo evangelio, ¿cierto? El amor a Él, el amor a los demás. Y si el mundo sigue en esos principios, o si alguien en cualquier momento me pregunta, ¿por qué el mundo se mueve de esa manera? Yo digo, porque él se mueve en unos principios que no son de Dios. La humanidad le ha restado poca importancia a las cosas de Dios. ¿Sabe? Esta profecía iba dirigida a lo mejor para el mismo pueblo del Señor. Hoy lo podemos aplicar para el mundo entero. Poca importancia a las cosas del Señor. Cuando esto ocurre en ese entonces, 800 años antes de Cristo, ocurre este suceso. El Espíritu Santo, Dios mismo, el Señor mismo, le manda a Isaías, mire lo que le manda hacer. Le dice en el verso 8, ve pues ahora, Isaías, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Yo le llamo a esto el registro bíblico. Yo le llamo a esto la palabra de Dios. La humanidad siempre, mire, desde que yo era un niño, cuando no comprendía toda vez que me levantaron en una religión inmoral, pagana, no entendía las cosas espirituales, pero por lo menos algo dentro de mí me decía, eso está mal hecho. ¿Por qué a la gente las ponen a creer en cosas que a lo mejor ni Dios está ahí? Poca importancia a las cosas de Dios. ¿Cuándo se le puede restar importancia a las cosas de Dios? Cuando queremos disfrazar, mire esto, al infierno como cielo. O sea, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Cuando le restamos importancia a las cosas de Dios, dice, cuando barnizamos las tesis humanas, religiosas, de lógica humana, como estatutos divinos, y dejamos de lado lo que Dios habla en la Biblia, lo que Dios habla en su palabra. ¿Cuándo más le restamos importancia a las cosas de Dios? Cuando creemos a dioses con minúscula, a nuestra lógica e imaginación. Eso se llama idolatría, ¿cierto? Y dejamos de lado el santo evangelio. Todo esto que yo acabo de nombrar es un anzuelo usado por el diablo para sacarle los principios divinos del corazón del hombre. Yo en alguna publicación decía lo siguiente: uno solo es el que lleva al cielo, se llama Jesucristo. Uno solo es el que vino a salvar la humanidad, se llama Jesucristo. Y uno solo también es el que lleva a la condenación eterna a la humanidad, se llama diablo. ¿Cierto? Bueno, ¿cuál es entonces aquí la transmisión, o mejor, la transición del mensaje? ¿Cierto? Para alcanzar algo que nunca has tenido, debemos hacer algo que nunca hemos hecho. Hagamos lo que hizo el profeta Isaías aquí. ¿Qué hizo? Le obedeció a Dios lo que Él le dijo a través de una palabra revelada, de una visión. Le dijo, ve Isaías, escribe esta visión, escribe lo que estás escuchando delante de ellos en una tabla y regístrala luego en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde. Vea esa palabra. Es lo más que se suscita entre Dios y la humanidad. ¿Cómo se llama ese suceso? Se llama rebeldía. Aún si nos remontamos, nos trasladamos a la época de Moisés, cuando Dios quiere darle libertad a su pueblo desde Egipto y entrarlo a una tierra prometida desde Abraham y su descendencia, todo lo que ellos hicieron fue en contra de Dios. Y eso en una sola palabra se resume diciendo rebeldía. Es un acto demoníaco de querer que Dios no se meta en nuestras vidas. Y estoy hablando aún de lo que era el pueblo cristiano, del pueblo creyente, del pueblo guiado por Dios. ¿Cuánto más cuando la persona no conoce al Señor, cuando no conoce sus preceptos, cuando no conoce sus caminos, cuando no conoce sus estatutos? Rebeldía. Le dice entonces Dios a través de su Espíritu Santo al profeta Isaías, dice, escríbela
como para memoria, para recuerdo, para que quede para el día del juicio, como para que esto quede para siempre, por todas las generaciones. Eso era lo que le estaba diciendo Dios a Isaías, su profeta. ¿Por qué? ¿Por qué se lo decía? Porque la gente tiene poca importancia por las cosas de Dios. ¿Y qué hace el profeta? Hizo lo que hace todo creyente, toda persona que deja gobernar su vida por el Espíritu Santo. Le hizo caso, claro. Dice, porque este pueblo es rebelde. Escribe esa visión, escribe estas palabras que te estoy hablando. Son hijos mentirosos, dice, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Imagínese eso, la voz de Dios es, por ahí dice un dicho, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es mentira. ¿Cómo va a dejarse gobernar Dios por una multitud? No es así. La voz de Dios es perfecta, es su palabra. Cuando Él habla, las cosas suceden infaliblemente. La transición del mensaje: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Imagínense, en ese entonces, en la época de Isaías, la gente al contender con el profeta, estaban contendiendo contra el mismo Dios, porque el profeta, el vidente, era la voz de Dios, y ellos hasta prevaricaban en este sentido, como que incitaban al profeta a decir: oiga, no nos profetice cosas malas, profetícenos cosas buenas. Aplicado a hoy día, ¿cuántos? Pero ¿cuántos, aún de los que se dicen ser cristianos, les gusta oír al oído las cosas bonitas, pero no les gusta oír la exhortación, la edificación y la consolación que da el Espíritu Santo o la profecía? Por eso este libro se llama Consolación. Ese es el significado que tiene todo, desde el primer verso hasta el último verso del libro de Isaías. Dice, por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Padre, la vida de un ser humano que hace al lado la ley de Dios, que le resta importancia a las cosas de Dios, Dios la compara, una vida, como una pared agrietada. Alguna vez dije, o mejor, di un seminario a unos docentes, eran como unos 40, en un lugar, en otra municipalidad. Y se me vino como, no sé, como algo nuevo, como algo empírico, se me vino a la mente explicarle a estos maestros y a este coordinador que estaba ese día en el seminario, hablando sobre valores y principios divinos. Ellos quizá nunca habían escuchado ese mensaje. Comparar la vida humana con una casa. Creo que aquí concuerda lo que el Espíritu Santo le dijo a Isaías que escribiera. ¿Y cómo es que una vida humana se parezca a una casa? Sí, se parece. La base de una casa tiene que ser firme, de piedra, de concreto, de hierro, para que se sostenga, ¿cierto? La base de una vida humana tiene que ser lo espiritual, los principios de Dios, las bases bíblicas de vida. Eso es la base de una vida, ¿cierto? Las paredes de una locativa es lo que, es lo que encierra, ¿cierto?, a esa base, y el techo se termina con eso. En el ser humano, lo principal, ya lo dije, son las bases, la parte espiritual. Las paredes serían como lo secular, y lo último sería ya la parte humana, la parte de proyecto de vida de un ser humano. Le dejo esto: hay muchos que hoy día, querido y respetado televidente, quieren construir esa casa por el techo primero. Las bases se les ha olvidado porque tienen en poco las cosas de Dios. Lo invito a que nos siga viendo, a que siga aprendiendo, a que en su corazón deje sembrar el mensaje, que Dios se encargará del resto, ¿cierto? No queremos disputar con nadie, ni competir con nadie, ¿cierto? Ni estar en contra de las creencias de otro, sino a favor de lo que dice la palabra, para que la luz de Cristo llegue a su vida
para que usted construya esa vida. Como se lo expliqué, nunca es tarde. En Dios nunca es tarde. Y Él tiene sus brazos abiertos las 24 horas. Construir una vida tomándole la verdadera importancia. Primero lo espiritual, después lo secular y después, como dice la misma Escritura, todo vendrá por añadidura. Busque el reino de Dios primeramente y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Dios le bendiga y nos vemos pronto. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. Comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.